Aleluya, amados. Qué hermoso es cantar a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Queremos ir juntos en esta mañana a la palabra del Señor y meditar en lo que ella tiene que decirnos para nosotros. Y hemos comenzado desde el domingo pasado una travesía en el profeta Joel. Como dice una serie que vi sobre los profetas menores y me gustó el título, decía libros pequeños, mensajes grandes. Dando a entender, amado, lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra, particularmente en el libro de este profeta Joel, que como dijimos la vez pasada, es un libro que comúnmente no frecuentamos. Así que queremos ir juntos en esta mañana a la Escritura y el título es un llamado al arrepentimiento, segunda parte. Un llamado al arrepentimiento, segunda parte. Como usted sabe, en casa somos 5 hermanos, así que usted ya sabe lo divertido que era. 5 hermanos, Eunice y Almaris, que fueron las primeras. Y luego entonces los varones estábamos corriditos, casi un año, bueno, todos un año detrás del otro, un año y un poquito. Yo en junio, Juan en septiembre del próximo año y luego Kemuel en diciembre, o sea, no había mucha espera ahí. Pero en ese tiempo, cuando nos criábamos, si usted tiene 3 varones entre esas edades, ¿qué usted puede esperar entre ellos? Mucho conflicto. Y tuvimos una buena niñez juntos y nos amamos y nos queremos, pero era normal que peleáramos. Y recuerdo que algo que sucedía con frecuencia era que luego de uno de esos altercados entre nosotros, entonces papi o mami, el que estuviera en ese momento tenía que jugar el papel de reconciliador. Pero algo sucedía, amados, y era que siempre que éramos llamados a arrepentimiento, normalmente, y si usted tiene hijos, usted ha visto que cuando usted trata de reconciliarlos en medio del conflicto, cuando me decían, tienes que pedirle perdón a tu hermano, usted sabe cómo salía ese perdón, ¿verdad? Eso era casi ahí, sin casi abrir la boca, perdón. Y era interesante, porque aunque lo hacíamos con casi sin querer, sí estábamos aprendiendo algo, la importancia del arrepentimiento en nuestra vida. Y aunque en momento nuestra actitud no era la mejor, luego meditábamos y pensábamos, es una tontería yo seguir pecando en esta dirección. Por lo tanto, ¿qué sucedía? Había reconciliación. Y hoy queremos, amados, ver algo, tal como en la infancia, la multitud de conflictos con mis hermanos fue innumerable, increíble. Eso no teníamos una muy buena relación, pero por eso mismo peleábamos también muchas veces. Sin embargo, al final, una vida de arrepentimiento nos llevó a que hoy día tenemos excelentes relaciones, nos amamos. Y cualquiera de nosotros que nos necesitemos el uno al otro, sabemos que el otro puede estar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en la vida cristiana olvidamos que nosotros también vamos a fallar. Y yo no quiero que veamos este sermón como algo para otra persona. Lo miremos para nosotros. Porque una de las cosas que a mí me pasaba en esos conflictos pequeños es que siempre estaba pensando en qué mi hermano me ofendió a mí, pero no pensaba en cómo yo lo ofendía a él, en qué manera yo pequé en esa situación. Así que hoy el llamado es a que nosotros veamos lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra y podamos responder de la manera precisa. Por eso vamos a retomar donde nos quedamos y vamos a estar leyendo en breve los versos 8 al 20. Pero déjeme recordar rápido 2 llamados de los 4 llamados que Joel 1 Dios le hace, y no a gente pagana, sino a su pueblo. Es un llamado a Judá. Es un llamado a Sion, a la gente de Jerusalén. Es un llamado a su propio
pueblo. Y el primer llamado, lo vimos en el verso 2, es un llamado a escuchar. Esta gente está viviendo un momento difícil, un momento de devastación. Una plaga de langostas que se cree que pasó por años consecutivos, había terminado con toda su economía, con toda su estabilidad. Pero en medio de la devastación, lo que ellos necesitan escuchar y lo que necesitamos nosotros escuchar es la palabra de Dios. Juan Calvino decía que ellos deben considerar todo lo que acaba de suceder como la disciplina de Dios hacia ellos. Ahora, este llamado a escuchar, amado, es un llamado que Dios le hace constantemente a su pueblo a través de todas las edades. Lo que nos hace es mostrarnos cuánto Dios nos ama. Dios constantemente nos lleva a que nosotros tengamos que considerar nuestros caminos. Y que veamos en la corrección del Señor, en su disciplina, una gran muestra de su misericordia y fidelidad. Por eso, uno de los pasajes que leímos es Hebreos 12, versos 5 y 6, es la Nueva Traducción Viviente. Mira la manera en que lo dice. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? ¿Escuchó el lenguaje? Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, olvidaron las palabras de aliento. Ahora, ¿cuáles son las palabras de aliento? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que Él recibe por hijo. ¿Y qué es lo que quiero decir, amado? Que cuando Dios trata con nuestros corazones y llama nuestra atención a Él, de la misma manera que cuando nosotros éramos corregidos por nuestros padres, no es una muestra de que nuestros padres no nos amaban, por el contrario, era una muestra de su amor. Y la disciplina de ellos hacia nosotros debía alentarnos. Por lo tanto, el escritor de Hebreos dice, esta es la palabra de aliento, que como Dios te ama, va a transformar tu vida para que seas hecho a semejanza de Cristo. Entonces eso implica corrección muchas veces y el pueblo necesitaba entender que Dios estaba corrigiéndolo. Segundo llamado que vimos la semana pasada era que ellos tenían que despertar, era un llamado a despertar. Verso 5 es la palabra, el imperativo que está ahí es despierten. ¿Por qué necesitaban despertar? Porque el pueblo, al igual que nosotros, había caído en una vida de complacencia. Había basado su felicidad o su gozo en lo que era pasajero y podía desaparecer. En cuán buena había sido la cosecha, en que todas las cosas parecían ir bien, en que en tiempo de nosotros serían que tengo dinerito en el banco, las cosas no están mal, tengo la casa que quiero, el carro que quiero. Pero Dios los está llamando a que en medio de su complacencia, en medio de una vida de, ya yo estoy bien, olvídate, no necesito más nada. Ellos entendieran que necesitaban volverse al Señor, porque sus corazones estaban lejos de Él. Y esto es algo que nosotros necesitamos considerar con seriedad, amados, en esta mañana. Porque nosotros necesitamos lo mismo continuamente. De hecho, nosotros necesitamos constantemente despertar y recuperar nuestro fervor profundo por Dios, su evangelio y sus propósitos para nuestra vida. Recuerda lo que escribe el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, en uno de los pasajes que más recordamos. Dice un montón de cosas excelentes, pero luego dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Que está diciendo, ese fervor, esa pasión que había, ¿dónde está ahora? Y nosotros podemos caer en esa complacencia. Por eso, amados, Roger Nichols escribe y está ahí en esa introducción que usted tiene.
Dice, todos tenemos un primer gran despertar cuando Dios nos da vida nueva. Ese es el llamado que necesita todo pobre pecador. Pero a lo largo de la vida necesitamos ser despertados. Despertados de la vagancia espiritual en la que nos sumimos. Ese es el llamado que Dios le hace a pecadores redimidos. No se logra por esfuerzo humano o por medios naturales. Somos despertados únicamente por la luz divina y sobrenatural, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, entendiendo el llamado a escuchar y despertar, veamos los próximos dos llamados que el pasaje nos hace. Y para eso vamos juntos a la Escritura, a Joel capítulo 1. Y leemos los versos 8 al 20. Recuerden, no hay nada más importante para nosotros que escuchar la palabra del Señor. Dice así la Escritura: Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo porque el grano está arruinado. El mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Avergonzaos labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. ¿Ven la metáfora y la manera en que lo comunica? Si se acaba la cosecha, se acabó su alegría. Ceñíos de cilicio, verso 13, y lamentaos sacerdotes, gemid ministros del altar, venid pasar la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor. Y vendrá como destrucción del Todopoderoso. No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. Cómo muge el ganado. Andan vagando los hatos de vaca porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Amado, yo no sé si usted cuando lee este verso puede entender las imágenes poéticas que él está utilizando. Él está usando muchas imágenes, pero lo que está describiendo es que es la catástrofe, el momento o el día difícil que ellos enfrentan. Sin embargo, luego del llamado a escuchar, luego del llamado a despertar, el verso 8 hace un llamado, Dios interesante a su pueblo. Le dice, lamentate. Lamentate. Y esto pareciera un llamado extraño para nosotros. Porque como creyentes decimos, ¿cómo que me llama a lamentarme? No se supone que yo estoy en victoria. Pero es que no entendemos lo que implica el lamento bíblico. De hecho, creo que es algo que pocas veces hablamos y vemos. ¿Sabe que una tercera parte de los salmos, aproximadamente, creo que son salmos de lamento? Son salmos considerados salmos de lamento. Y lamentarnos no es llorar, es algo totalmente distinto. Y el lamento bíblico es único en la experiencia cristiana. Porque el lamento bíblico es una forma de oración a Dios.
El lamento bíblico no es lloro sin consuelo. El lamento bíblico no es un lloro sin pensar que hay salida. El lamento bíblico es un clamor que termina brindando esperanza porque es hecho al único que puede salvarnos. Y déjeme diferenciar esto, porque no es una queja o murmuración contra Dios como hacía Israel en Éxodo. No. Es derramar nuestros corazones. Mire cómo lo dice este escritor. Una tercera parte de los salmos son lamentos. El lamento le habla a Dios acerca de nuestro dolor y tiene un propósito claro: que confiemos en Él. Es una invitación divina a que derramemos nuestros miedos, frustraciones y penas con el propósito de ayudarnos a renovar nuestra confianza en nuestro Dios. De hecho, vamos al Salmo 13 un momento. Vaya conmigo al Salmo 13. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente para que se le haga más fácil entender las imágenes poéticas. Pero note cómo comienza el salmista. El salmista comienza tornando su mirada hacia Dios, y eso es una de las cosas que compone un lamento. Note lo que dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de qué? De mí. Ahora, note, él se siente abandonado, pero él sabe que no está abandonado. Porque si se sintiera abandonado, pero supiera que está abandonado, ¿para qué iría a Dios? Note, ¿a quién él está yendo? Al Señor. Él está diciendo, está tornando su corazón a Dios porque es la manera en que se siente. ¿Y qué está trayendo? Él está trayendo su dolor, lo que le frustra al Señor. Mira lo que dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi oración cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Ve el verso 2 lo que está diciendo? Estoy frustrado porque parece que al enemigo mío le va mejor que a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que no encuentro salida. Entonces, ¿qué hace? Un lamento bíblico. ¿Cuál es el lamento? El llamado que Dios le está haciendo a su pueblo. Hey, tórnate a mí, tráeme tu dolor y tu frustración en medio de tu adversidad. Pero note, es un clamor por ayuda. Verso 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ese es su clamor a Dios. Su clamor a Dios es: respóndeme tú. ¿Y por qué le pide a Dios que le responda? Porque Dios es el único que le puede responder. Dios es el único que puede orar en su vida. Ahora, note y mire cómo el lamento bíblico siempre se torna en esperanza. Vea los últimos 2 versos. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. En otra versión: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. El verso 6: cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Nota, el salmista termina su lamento diciendo me chaveo, termina su lamento diciendo yo tengo una esperanza segura, mi confianza está en el Señor. ¿Qué termina diciendo? Yo tengo una esperanza segura, mi confianza está en el Señor. Y esto es importante, amado. Y es importante para nosotros porque pocas veces nosotros entendemos lo que es un lamento bíblico, que es sumamente importante para nosotros. Hay momentos en que tú no entiendes por qué pasó nada. Pero al final nuestros corazones, ¿qué hacen? Se tornan a Dios no para quejarnos contra Él, sino para decirle: Señor, me siento de esta manera, pero yo clamo aquí y al final hay esperanza. ¿Por qué? Porque en ti yo puedo confiar. Tú eres bueno. ¿Podemos decir eso nosotros en nuestras dificultades? Por eso el lamento bíblico es una experiencia únicamente cristiana.
Porque los que no tienen al Señor, su lamento los lleva a desesperanza. Pero los que esperan en el Señor, como leímos en el Salmo 30, van a ver que van a tener nueva fuerza. Van a ver que el Señor transforma tu lamento en baile, en alegría, en gozo. Tenemos esperanza en el Señor. Ahora es interesante cómo Dios describe cómo debe ser el lamento. No es cualquier lamento. Le dicen, laméntate. Como esta joven que ya tiene su prometido, piensa en la cultura de ellos. Ella tiene toda su esperanza en este prometido con quien ella va a consumar un matrimonio y va a construir toda una vida. Y de momento algunos comentaristas dicen, la imagen podría ser justo cuando estaba en el proceso de la boda. Recuerde que una boda era muy diferente ahora, duraba un tiempo. En ese proceso, su prometido, o con el que ella se había que ya desposado para terminar todo, pero aún no han consumado todo, que fallece en el proceso. Lo que está diciendo, imagina la devastación. De esa manera sus corazones deben volverse a mí. ¿Por qué? Y note, ¿por qué? Porque toda la tierra, y esta es la tierra prometida, la que fluía leche y miel, ahora que ha quedado totalmente desolada y sin nada. Pero hay otra razón importante, porque tampoco el vínculo de su comunión con Dios constante está siendo utilizado en la manera que se debía. ¿Por qué? Porque algo que ellos debían ofrecer todos los días eran las ofrendas diarias. Y esas ofrendas diarias no pueden ser ofrecidas porque no hay dice, mire lo que dice, no hay ofrenda de cereal, no hay libación en la casa del Señor. No solo han perdido unas cosas, la comunión del pueblo con Dios, el vínculo para ellos está totalmente cortado. Por lo tanto, el Señor les dice, lamentense. Porque su refugio no es cuánta cosecha tienen. Su refugio no es aún ni las ofrendas diarias. Quien único puede brindarle esperanza soy yo, es el Señor. Amado, ¿hemos aprendido eso nosotros en este tiempo? Hemos aprendido nosotros y hemos recordado la importante lección de que nuestro refugio es el Señor. Hemos entendido que posiblemente Dios estaba corrigiendo muchas actitudes de nuestros corazones. Este pueblo no tenía su medio de comunión. Nosotros estuvimos un tiempo sin poder reunirnos presencialmente. No podíamos hacerlo, aunque quisiéramos. Estábamos como el salmista en el Salmo 27. Oh, mi corazón anhela y aún desea los atrios de la casa del Señor. Estábamos de esa manera, pero ¿acaso hemos aprendido y entendido? Ese lamento en ese momento nos llevó a la esperanza de que a pesar de que no podíamos reunirnos, y es algo que anhelamos, y es algo que estamos disfrutando ahora que Dios nos los concede, ¿acaso Dios nos estaba diciendo, vuelve tu corazón a mí? Lo que dabas por sentado, no lo tienes ahora tan por sentado. Date cuenta que una cosa que ni se ve trastocó toda tu vida. Date cuenta que quien tiene en sus manos el universo soy yo. Mírame a mí, que tu lamento te lleve a encontrar una verdadera esperanza en mí como tú, Señor. Oh, amado, el pecado de este pueblo los había llevado a una tristeza profunda. Pero escuchen bien, pero ahora Dios está usando esa tristeza profunda para llevar sus corazones de vuelta a Él. ¿Y dónde vemos esto en la Escritura? Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 8 al 10. Dice así, y este es Pablo escribiendo, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, pero me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. Y usted dice, Pablo está siendo sarcástico. No, mire por qué Pablo se alegra.
no porque se hayan entristecido, sino porque sus tristezas los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ve la diferencia y lo maravilloso de nuestro Dios. Dios está usando este lamento para llevarlos a Él, no para llevarlos a muerte, para llevarlos a Él, para que haya nuevamente una verdadera esperanza. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿vemos nosotros los medios que Dios está utilizando para llevarnos a Él? Este pueblo fue esta plaga. Es el medio que ha producido tristeza en sus corazones, pero es una tristeza que el Señor le está diciendo, lamentense, pero lleguen a mí. Lamentense bíblicamente, clamen a mí, porque yo he de responder. Por eso el llamado al lamento nunca se queda ahí, viene acompañado de un llamado al arrepentimiento, versos 13 y verso 14, verso 13 y verso 14. Y usted ve que de nuevo y comienza a ver un llamado a vestirse de cilicio. Y este llamado a vestirse de cilicio es un llamado al arrepentimiento. Porque en este tiempo el cilicio, la manera en que ellos ponían esa ropa áspera, hacían estas cosas, era una expresión externa de un arrepentimiento que interno. Por eso note que a quien primero llama el Señor a que lo hagan, a los sacerdotes. Los líderes espirituales debían guiar al pueblo de Dios y modelar esa vida de arrepentimiento que era tan necesaria para ellos. Y esto es importante, amados, porque en nuestra cultura el arrepentimiento no es visto de buena manera. De hecho, la gente que más pide que otros se arrepientan son los menos que quieran arrepentirse. Usted ve gente diciendo, no, que aquí han tratado mal a esta gente, pero cuando ellos ofenden a una de esas personas, ellos no piden perdón por lo que ellos hicieron. No, pues hay que pedir perdón porque se ha hecho mal. Pero la gente no quiere admitir su propio pecado, porque el arrepentimiento es visto como debilidad. Pero no es así en la Escritura. De hecho, hay un libro que me gusta mucho, es un pequeño libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y dice, el arrepentimiento, dice el autor, lejos de ser algo malo o inusual, es la norma para vivir vidas centradas en el Evangelio. Cuando somos conscientes de la santidad de Dios y de nuestra naturaleza pecaminosa, es esa conciencia la que nos lleva a dar un giro en nuestra vida y creer en Cristo. El arrepentimiento bíblico nos libra de nuestros propios recursos y encuentra la forma para que el poder del Evangelio lleve fruto en nuestras vidas. Por eso Lutero, cuando escribe la primera de sus 95 tesis, dice lo siguiente: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, Él quería que la vida entera de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. Por eso el Padre Nuestro, ¿qué hay? Es una oración donde hay arrepentimiento. ¿Cómo? Perdona mis ofensas, como también yo puedo perdonar a los que me ofenden. Porque cada día necesitamos experimentar la gracia de Dios, porque nosotros fallamos, pero gloria a Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es lo que Primera de Juan nos enseña. Por lo tanto, para el creyente el arrepentimiento no es algo contrario, es algo excelente. El arrepentimiento implica que Dios está obrando en mi corazón, transformando mi vida, haciéndose a semejanza suya, y yo puedo dar un giro de 180 grados a conductas que no le glorifican a Él. Pero yo tengo esta seguridad de que Dios ningún día va a decir, chacho Pablo, ya yo me cansé contigo. Javier, 2 días más le voy a dar. No,
Por eso el llamado bíblico es: si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo conocemos su amor? ¿Cómo conocemos que su Espíritu está obrando en nosotros? Entonces podemos acudir, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, y decirle: Señor, perdóname y transforma mi vida a semejanza tuya. Porque, hermano, cada vez que pecamos no le estamos dando gloria a Dios. Ese es el problema. El pecado no glorifica a Dios, y la vida nuestra es para glorificarle a Él. Por lo tanto, amado, este llamado al arrepentimiento es importante. Porque una de las tentaciones más comunes para nosotros en tiempos como este es, como decía, en una ocasión escuchaba predicar al pastor Miguel Núñez, el arrepentimiento parcial. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que hacemos cambios momentáneos, pero no tornamos realmente nuestros corazones a Dios. No recordamos las lecciones que en su disciplina Él nos ha enseñado, y volvemos a nuestras viejas costumbres más rápido que ligero. Es como si usted está en la carretera un día y estaba uno metido en el celular y pasaste un susto que ibas a chocar y dices: no vuelvo a usar el celular. Hasta que se te olvidó el susto, ¿y qué vuelves a hacer? Si no hay un arrepentimiento de entender que no debo usarlo mientras guío, genuino en el corazón, entonces ¿qué va a suceder? Vas a volver a lo mismo. Pues eso hacemos nosotros. Continuamente. La pregunta es: ¿qué cosa? Déjame decirle un dato que a mí lo encontré interesante, muy interesante en unos aspectos, pero que creo que es importante para nosotros ver este asunto del arrepentimiento parcial, y es que en la pandemia la gente no ha leído más la Biblia, la gente está leyendo menos la Biblia. De hecho, los cristianos están leyendo menos la Biblia que lo leían antes de empezar la pandemia. Y le aseguro que las primeras semanas eso no fue así. Pero después, Y una de las cosas que también ha afectado mucho, y que de hecho era una de las cosas que decía, es que congregarnos tiene un impacto más profundo en la vida nuestra que lo que pensamos. Y él dice: la gente experimenta el domingo la palabra de Dios, y eso es un excelente motivador para ellos ir en la semana a la Escritura. Pero él dice: al mucha gente estar totalmente desconectada o entretenida más con los medios y con otras cosas, que hemos dejado la palabra de Dios a un lado. ¿Qué usted cree que es más importante? ¿Lo que dice Guapo, Univisión o Telemundo, o lo que dice la Escritura? Lo que dice el Nuevo Día, o Primera Hora, o Metro, cualquiera otra de esas cosas. O lo que dice la verdad de Dios, amado. Lo más importante para nosotros es la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros vimos el profeta Amós, un pasaje interesante es Amós 4. Y no lo voy a leer, pero en Amós 4 hay un llamado. Dios comienza a repetirle a su pueblo todas las veces que trató con ellos: aguanté esto. ¿Y cuál es la expresión común en ese capítulo 4 de Amós? Pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Hice esto, pero ustedes no se volvieron a mí. Hice esto, pero ustedes no se volvieron a mí. Y lo último que dice es: pues prepárate para tener un encuentro conmigo. Y eso es ese encuentro no es maravilloso, es un encuentro: ahora vengo con juicio para ver si despiertas de una vez. Es como cuando mamá te dice: te estoy dando un break, dice: cuando llegue te fastidiaste. Y tú dices: oh Dios mío. La misma historia. Ahora, ¿dónde, pastor, veo esperanza en este pasaje que es tan retante para nosotros? Amado, en el hecho de que es un llamado a tornarnos a Dios. Note el verso 14: promulgad ayuno, convocad asamblea. ¿Qué es lo que está diciendo? Detengan todo y busquen el rostro del Señor. Olvídense de las cosas materiales y enfóquense por un momento en las espirituales. Haz un alto, un detente. ¿Por qué? Porque aunque el día del Señor es anunciado en el verso 15, nosotros, punto 3, podemos tener esperanza en el día del Señor por esta razón. Porque aunque el día del Señor es un día terrible para los pecadores,
Es un día glorioso para aquellos que estamos en Cristo, amado. Oh, escuchó bien, aunque el día del Señor es un día terrible para aquellos que están en pecado, el día del Señor es un día glorioso para aquellos que estamos en Cristo. ¿Por qué? Primera de Juan 4, 13 al 18. Primera de Juan 4, 13 al 18. Dice así la escritura. ¿Está ahí? Es el último, Ricky. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ahora, esta imagen del día del Señor, para finalizar, es simple. En la Escritura vemos diferentes momentos o diferentes días del Señor que apuntan al último y gran día del Señor que fue inaugurado en la muerte y resurrección de Jesucristo. Piensa de la siguiente manera: los profetas hablaban y este pueblo acaba de experimentar lo que sería un día del Señor, un día donde Dios interviene poderosamente. Pero le dice, si no se arrepienten, el verso 15, Dios los ama tanto que va a volver a ¿qué? A corregirlo. Entonces el llamado es arrepiéntete. No seas necio. Arrepiéntete. Pero todos estos días es como mirar esta serie de montañas y usted ve todas estas montañas y usted ve esta montaña aquí y esta allá y ustedes de acá dicen están bien cerquitas hasta que le toca caminarla. Y se da cuenta que la distancia, pues así la Biblia habla cuando habla del día del Señor. Joel habla de un día del Señor y se experimenta algunos días del Señor y todos van apuntando hacia ¿qué? Hacia el gran día del Señor, que sabemos que los profetas apuntaban a quién, a Cristo Jesús. Y este día del Señor inaugurado en la muerte y resurrección de Cristo tendrá su consumación, amado. Escúcheme bien, tendrá su consumación final. Y les digo esto, y esto es importante. Y nosotros necesitamos entender que la única manera de tener confianza en este día es si nosotros hemos permanecido en el amor de Dios, si hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo. Pero si tu vida no está en orden con Dios, o si quizás estás haciendo como el pueblo de Israel, eran buenos ofreciendo sus sacrificios diarios, pero su vida privada no estaba en orden con Dios. Oh, amado, necesitas mirar al Señor en este momento, porque el Señor te está diciendo, torna mi mirada a mí. Torna tu mirada a mí, torna tu mirada a mí y encuentra en mí confianza. Porque en el día del juicio, para los impíos es un día terrible, pero para los que creemos en Cristo es el más glorioso día. Es el día más extraordinario. ¿Por qué? Porque como cantamos ahorita, el Señor regresará. Oh, amado, el Señor regresará. El amado de nuestra alma regresará. Y nosotros entonces estaremos por siempre con Él. Oh, amado, y no hay nada más glorioso que ese momento. No hay nada más glorioso que ese momento. Si debíamos lamentarnos como una virgen
Entonces ahora debemos esperar con las mismas expectativas, como esa virgen espera con expectativas ese momento de la consumación final. Nosotros debemos esperar de la misma manera, con el gozo de que un día, amado, a pesar de que este mundo está tan afectado por el pecado, un día el Señor restaurará todas las cosas y no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron y Él ha hecho todas las cosas nuevas. Por lo tanto, para el creyente hay esperanza en el día del Señor. Por eso el Señor nos llama a vivir vida de arrepentimiento. Póngase en pie, vamos a orar. Amados, necesitamos nosotros escuchar y entender lo mismo, claro que sí. Necesitamos entender que Dios ha estado llamando nuestra atención de muchas maneras. Hemos caído quizás a veces en letargo espiritual que este pueblo había caído. Hemos olvidado lamentarnos bíblicamente, o sea, acudir a Dios, entendiendo que nuestra confianza debe estar solo en Él. Hemos escuchado el llamado que Dios nos hace a través de este pasaje, de que nuestros corazones estén en Él. Volvamos nuestros corazones al Señor. Volvamos a Él. Como dice el escritor de Hebreos, que nuestros ojos, capítulo 12, estén puestos en ¿quién? En Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y que hoy, amados, si estamos luchando con diversas cosas, entendamos que hay un trono de gracia al que podemos acudir y encontrar socorro oportuno para nuestras almas. No digas estoy demasiado perdido, no, amado. El Señor quiere salvarse. Una de las frases favoritas mías de Martín Lutero es esta. Él dijo, me miré a mí mismo y dije, imposible salvarme. Pero miré a Cristo y dije, imposible perderme. Oh, amado, que nuestra confianza esté en el Señor. Dios, acudimos a ti, porque entendemos que te necesitamos más que cualquier otra cosa, Señor. Que nuestras vidas, Señor, necesitan volverse totalmente a ti, Dios. Perdona cuando hemos caído en la complacencia, cuando hemos mirado y quizás olvidado por completo lo que tú en tu palabra nos instruyes, Señor. Oh, por medio de tu Espíritu, obra hoy en nuestros corazones y ayúdanos a recordar. Ayúdanos a recordar tu palabra y lo que ella implica para nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y entender el llamado claro que en esta mañana nos haces. Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestra esperanza y confianza solo en ti. Que al igual que el salmista podamos decir, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, si alguien no te conoce en esta mañana, o si alguien esta mañana ha visto este llamado tuyo a reorganizar y reconciliar su vida en muchos aspectos con tu verdad, que hoy tú por medio de tu poder y de tu gracia, por medio de tu infinita misericordia y tu Espíritu Santo, Señor, que es aquel que nos guía a tu verdad, sea obrando en su corazón y en su vida. Haz tú tu obra buena, Señor, y trae a otros a entender el llamado claro que nos hace de volvernos a ti y descansar en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, decimos juntos, amén. ¿Cuántos amados hemos recibido la palabra en esta mañana? Amén. Queremos anunciar algo, y es que Pastor Juan y algunos de los hermanos y hermanas de la iglesia han compilado lo que es un pequeño manual. Javier, enséñalo ahí, allá, titulado Desarrollando la disciplina de la oración. Es una compilación de diferentes cosas que pueden ayudarnos a desarrollar una disciplina de oración. No es un manual para leerlo una vez y terminamos. Es un manual para usarlo diariamente. Tiene para orar por nuestros hijos, por la iglesia, por lo de esto. Aún se incluyó una parte de cómo orar por nuestro uno, aquel que estamos orando para que Dios obre en su corazón,
cómo oramos la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Una ofrenda para las misiones de $6. Hay algunos disponibles en la librería. Si a usted le interesa, puede ir al final y es una buena herramienta para crecer en el Señor. Amados, salimos de este lugar no sin antes recordar que en Cristo y solamente en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.